En una de sus catequesis sobre los escritos de San Pablo, el Papa Benedicto XVI hace una reflexión teológica sobre el sentido de la liturgia. El Papa Benedicto XVI es una de las mentes más privilegiadas de la historia de la Iglesia, creo. Hay unas personas que piensan bien prácticamente de todo. ¿Ya? Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. ¿Ya? Da igual de lo que está hablando, habla bien. El Papa Benedicto, yo creo que era profesor de dogmática, pero es que todo lo que dice sobre la doctrina, la dogmática, la liturgia, la moral, todo es oro. Y efectivamente, en la historia de la Iglesia es uno que hace teología de la liturgia, no solo bueno, sino a alto nivel, y uno de los únicos. Pues mira, él penetra en el misterio de la liturgia citando un texto de San Pablo en la carta a los romanos, que es el capítulo 3, si no me equivoco. También lo comenta en su libro de Jesús de Nazaret, en la parte de la pasión y la resurrección. Dice que San Pablo llama a Cristo, Dios hizo de Cristo lugar de expiación por nuestros pecados. Algo así lo traducimos nosotros a castellano. Pero esa palabra en griego es hilasterion. El hilasterion del Antiguo Testamento fue la cubierta del arca de la alianza, que salió hoy en la primera lectura, efectivamente. No lo había pensado hasta ahora mismo. El hilasterion. ¿Y por qué es importante esto? ¿Qué quiere decir eso? El lugar de expiación por nuestros pecados. Pues porque el pueblo hebreo, como no tenía Jesucristo todavía, pues el Señor le instituyó pues, unos signos que representarían la purificación de sus pecados. Sabemos muy bien que la sangre de toros y cabras, como dice la carta de los Hebreos, no puede purificar nuestras conciencias, son animales, ¿verdad? Pero el hombre tiene un profundo sentido de culpa, no solo un sentido, sino un sentimiento incluso, de todas las épocas. En todas las religiones existen sacrificios a los dioses, porque el hombre siente culpable, siente sucio. Ese sentimiento es una manifestación, o sea, una prueba de la realidad del pecado original. Todos estamos caídos y lo sentimos en nuestra naturaleza. De ahí el hombre siempre ha buscado un modo de expiar, de limpiar las manchas que lleva en su alma. Y lo hace sobre todo con el sacrificio. Ahora, Dios no desprecia ese deseo, ni tampoco esa práctica, sino que en el Antiguo Testamento Él lo ordena para que sirva al pueblo, ¿verdad? Y tiene sus abluciones, sus momentos de expiación. En el gran día de la expiación, el Yom Kippur, Yom quiere decir día, y Kippur de expiación. Tampoco sé hebreo, pero esa palabra sí que no sé. Yom Kippur, que hasta el día de hoy técnicamente los hebreos lo recuerdan, el sumo sacerdote pues mataba a los dos chivos expiatorios. Al uno pues imponía las manos sobre la cabeza y decía los pecados del pueblo y lo enviaba al destierro, que también es un signo eso de perdón y de expiación. O sea, cargamos este chivo con nuestros pecados y lo mandamos al exilio para que se aleje de nosotros. Pero a lo otro lo mataba, ¿no? Y con su sangre, el único día del año, el sumo sacerdote penetraba más allá de la cortina que separaba el santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza, la presencia, podemos decir, física, dentro de lo que cabe en el Antiguo Testamento, del Dios. La presencia de Dios habitaba ahí
en el Santo de los Santos, y no era permitido que ningún hombre entrase allí. Moría. Pero ese día del año el sumo sacerdote entraba. De hecho, no sé si es verdad, pero dicen que ataban una cuerda a su pierna por si moría por ahí, por ver el rostro de Dios. Así le podían arrastrar afuera sin tener que ir dentro a recoger su cuerpo, su cadáver. Y allí, al entrar, no sé si decía de nuevo, confesaba de nuevo delante de la presencia de Dios los pecados del pueblo, ¿verdad? Y rociaba con la sangre que de algún modo tenían los pecados del pueblo ahí metido, y lo rociaba al arca, ¿verdad? Y creían que cuando esa sangre tocaba la cubierta del arca, el hilasterion, la sede de la presencia, la Shekinah del Dios vivo, pues ese contacto con la presencia de Dios limpiaba y expiaba el pecado del pueblo. Al tocar la presencia de Dios, ¿verdad?, simbolizaron la sangre de esa cabra, realizaba la expiación. Por eso es el día de la expiación. Y el Papa Benedicto llama la atención a este punto. San Pablo, que era hebreo, entendía muy bien que era el hilasterion, la sede de la expiación, en la cubierta del arca. Y Jesucristo, ahora, Dios ha hecho a Jesucristo en la nueva cubierta del arca, la presencia de Dios vivo. Y el Papa Benedicto nos enseña que eso es lo que realiza la liturgia. La liturgia nos pone en contacto físico con la presencia viva del Dios vivo en Jesucristo. Y al tocar a Jesucristo en los sacramentos, o mejor dicho, al tocarnos Él a nosotros en los sacramentos, ese contacto nos deja limpios de nuestros pecados y de nuestras faltas y expía, ¿ya?, y nos santifica. Esto es importante porque hay cantidad de personas en la iglesia que acuden a los sacramentos y quedan igual o peor que antes, es decir, antes de recibir los sacramentos. Porque cuando entran en contacto con Jesucristo allí, no tienen fe de que Él les puede sanar. Señor, si quieres, puedes sanarme. Quiero, queda limpio. La palabra de Jesucristo es eficaz. Él dice y se hace, igual que meditamos cuando meditamos la creación. Dijo Dios y así fue. Pero la desgracia del hombre es que siendo libre, nosotros podemos aceptar o no esa gracia de Dios que nos ofrece. San Agustín dice que Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y ese es el gran misterio de la libertad humana, que incluso teniendo un contacto tan cercano con el misterio de Jesucristo en los sacramentos, puede rechazar esa gracia, puede desperdiciar y malgastar la gracia de Dios. Y eso, considero yo, el pecado más grande de la Iglesia, de los cristianos, del cuerpo de Cristo. El no tener fe en la gracia de los sacramentos. El no tener fe en Jesucristo que actúa en los sacramentos y que sana y que limpia y expía y santifica. Antes teníamos más conciencia, a veces demasiada conciencia, de los santos, la Eucaristía y los sacramentos. Tanto que la gente no comulgaba, que tampoco, o sea, eso ya es el otro extremo. Si sabemos muy bien, Jesús, tomad y comed, es un mandamiento, es imperativo. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no instituye la Eucaristía para estar allí sentado en una patena de oro.
Lo dice muy bien Santa Teresita del Niño Jesús. Que, por cierto, yo lo cité alguna vez a personas que veía que no iban a comulgar, que no, al menos exteriormente veía que no tenía razón de no comulgar. Porque no, bueno, el Señor quiere que comulgues. Claro, yo era un joven mocoso, fervoroso, ¿verdad? Y sí, como se picaron de que yo citaba a Santa Teresita. Eso, que ¿por qué no comulgáis? Tal vez tenía alguna situación que no sabía, pero hay personas que como, ¿sí? No somos dignos. Y obviamente, por eso lo decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra y quedará sana mi alma y entrarás bajo mi techo. Entonces, sin volver a esos extremos de que Dios es tan santo que no puedo entrar en contacto con Él, pues recuperar también que es tan santo que no puedo entrar en contacto con Él sin una disposición de recibirlo, sin la fe en su gracia y su amor. Sí, nosotros, los católicos, siempre somos un equilibrio, ¿verdad? Ni el uno ni el otro. Y. No es o, es y. Sentido de lo sagrado, pero también cercanía y amor. Todos juntos. Y la Iglesia está pecando en ese sentido. Ha perdido el sentido de lo sagrado. De hecho, hay tanta gente que toca los sagrados misterios, ¿verdad? Que yo no puedo juzgar a la Iglesia por las decisiones que hace, pero puedo opinar de que no ha sido algo beneficioso el hecho de abrir la comunión en las manos a todos los fieles que se lo pidan, especialmente sin una educación correcta. ¿Verdad? Que conste que esa es una opinión mía, que eso no es doctrina de la Iglesia, al contrario, la Iglesia permite comulgar en la mano. Y la persona que dicen que es pecado se equivoca. Porque dicen, no, es que mis manos no son consagradas. Pues en primer lugar, las manos de un diácono tampoco están consagradas con el Santo Crisma. Eso es el presbítero, ¿verdad? Pero es ordenado, imposición de manos, y es ministro ordinario de la Eucaristía, el diácono, ¿verdad? Pero en segundo lugar, ontológicamente no hay ninguna diferencia entre las manos y la lengua de un fiel cristiano. Tanto mi lengua como mis manos pertenecen a Dios. Soy bautizado, soy hijo de Dios. Entonces, ¿quién eres tú para llamar impuro lo que Dios ha purificado? Entonces, claro, no es que tus manos son impuros y no puedes comulgar la mano, porque, claro, toque tu lengua, y tu lengua también es impuro. O sea, hay gente que, que no ha comprendido del todo lo que somos como cristianos. Entonces, no es pecado, pero claro, puede ser. Si yo no tengo fe y si le trato mal. Otra cosa son las confesiones, ¿verdad? San Juan Bosco tenía cantidad de sueños que avisaban a sus jóvenes el peligro de los que hacían confesiones sacrílegas, ¿verdad? Ahora eso no se habla, porque la gente simplemente no se confiesa. Pero mire cómo antes teníamos más sentido, solo podéis comulgar en la lengua. La confesión, pues con mucho cuidado, a no hacer una confesión mala, ¿verdad? Incluso los otros sacramentos pues tenían pues mucha aureola, ¿verdad? de santo alrededor. ¿Por qué? Para proteger. Bueno, me estoy desviando, ¿verdad? Me estoy desviando porque estoy comentando cosas que tal vez no debería comentar. Pero la idea que quiero transmitirles es que nosotros tenemos que recuperar la fe en Jesucristo que nos toca y nos sana. Y si nosotros no avanzamos en nuestra vida espiritual, incluso recibiendo con frecuencia los sacramentos, tal vez el problema no son los sacramentos, el problema soy yo. Porque yo no me acerco a Dios con la fe y la disposición correcta. Y eso es lo que tenemos que transmitir a todos los cristianos. Que comulgar de un modo u otro, Dios me está santificando. Y si yo no abro corazones de gracia que yo recibo, pues da igual que comulgue en la lengua, da igual que comulgue en la mano. Porque estoy desperdiciando la gracia de Dios. Y nosotros, que somos consagrados, los que estamos aquí,
pues mayor razón de vivir bien los sacramentos, de vivir bien el momento de la comunión, de dejarnos transformar. Dios no puede bendecir a su pueblo si utilizan los sacramentos como cosas, como hicieron con el arca de la alianza en la batalla hoy contra los filisteos. Ya tenemos el arca, somos invencibles, y Dios los abandona, porque no tienen fe y no tienen amor en la presencia de Dios entre ellos. Son infieles a la voz de su Dios, y Dios les entrega a sus enemigos. Porque Dios es malo, ¿no? Pero ¿cómo puede bendecir a un pueblo que no tiene fe y no tiene amor? No puede. Sus manos están atadas. Pues el pueblo de Dios hoy corre siempre los mismos peligros. Y nosotros, como iglesia que somos, tenemos que renovar nuestra fe y renovar nuestro amor y nuestra esperanza en los sacramentos que Jesucristo instituyó para nuestra santificación, para la expiación de nuestros pecados y la santificación de nuestras vidas. Y así seremos una ofrenda agradable a Dios. Más adelante, mejor dicho, en la carta a los Romanos, capítulo 12, pues San Pablo lo dice, ¿verdad? Después de toda esa realidad del bautismo, de transformación en Cristo, ahora dice, ahora vosotros sed un ofrecimiento espiritual a Dios nuestro Padre. Alguna palabra así. Luego lo leen. Pues así queremos ser nosotros. Pues démosle gracias al Señor por el don de este misterio de la liturgia que estamos celebrando, que todos los días nos permite celebrar. Y en este día pedimos particularmente la gracia de un aumento de fe, esperanza y caridad en la fuerza y poder de Jesucristo que nos santifica en los sacramentos. Que así sea.